Hola, ¿qué tal queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo juntos este momento de reflexión, este tiempo de encuentro para hablar de ese Dios que es real. Durante mucho tiempo, hace siglos, cada Viernes Santo en las calles de Jerusalén, por lo que tradicionalmente se reconoce como la Vía Dolorosa, muchas personas repetían el camino de Jesús hacia el Monte Calvario. Ese camino llevaba a lo que hoy finalmente es la Basílica del Santo Sepulcro, donde supuestamente muy cerca de ahí murió Jesús y donde fue enterrado. Hay otros sepulcros de Jesús en Jerusalén, pero lo que me impacta es ver el fervor de la gente cuando se produce la Semana Santa y cómo reeditan ese camino de Jesús cargando la cruz rumbo al Monte Calvario. Cuando nosotros pensamos en Jesús y cuando nosotros pensamos en ese momento hace más de 2000 años atrás, en que Cristo tomó la cruz, caminó por la original Vía Dolorosa y llegó finalmente al Calvario donde fue clavado entre el cielo y la tierra, nos preguntamos muchas veces ¿por qué? ¿Cuándo comenzó realmente todo esto? ¿Cuándo Jesús realmente empezó a ser mi Salvador, tu Salvador, el Salvador de la humanidad? En la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 1, encontramos en el versículo 5 una declaración que es sorprendente. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Permíteme leer este texto de manera pedagógica. No pretendo hacer teología con este texto. Porque este texto habla de algo que ocurrió en la eternidad, y la eternidad es eternidad, no tiene tiempo. Pero para que lo podamos entender desde un punto de vista más pedagógico, digamos que en la eternidad Dios trazó un plan. Y en ese plan, una de las personas de la deidad, una de las personas de la divinidad, el Verbo, que era el Hijo eterno de Dios, tomaría la naturaleza humana. Sería engendrado como humano y nacería en este mundo como humano, pero sería el Hijo de Dios, divino en cuanto a su naturaleza divina y humano en cuanto a su naturaleza humana. Así pues, en los concilios del cielo se decidió que el Verbo se hiciera carne, habitara entre nosotros, para mostrarnos la gloria del Padre, para mostrarnos el verdadero carácter de nuestro Padre Celestial. Así que cuando nosotros pensamos en la Vía Dolorosa, en ese camino de Jesús hacia el Calvario, podríamos decir que es un camino que comenzó desde la eternidad. Por eso es que el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 habla de un cordero que ya había sido sacrificado incluso desde la fundación del mundo. Por eso es que San Pedro, cuando escribe su primera epístola, en el capítulo 1 y a partir del versículo 18, dice que Cristo es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque aún antes que el mundo fuera realmente, antes que el mundo existiera realmente, Jesús ya era el Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. Por eso es que tanto el libro de Apocalipsis como las cartas de Pedro nos menciona un tiempo muy anterior a la entrada del pecado en el cual Jesús ya era el Cordero designado para salvar a la humanidad. Así que la vía dolorosa comienza en el cielo. La vía dolorosa comienza en la eternidad, cuando el Hijo eterno de Dios decide dejar las cortes celestiales y decide peregrinar, por así decirlo, del cielo a la tierra. Decide transitar el camino de lo superior a lo inferior, de lo divino a lo humano, y toma nuestra naturaleza. Se hace uno con cada uno de nosotros, para mostrar el aprecio que Dios tiene por la humanidad. Al tomar la naturaleza humana, Jesús unió al cielo con unos lazos que nunca más se romperán.
Y cuando Jesús en este mundo enfrentó la tentación, enfrentó los poderes de las tinieblas, lo hizo todo por amor a ti y a favor tuyo y mío. Su amor por nosotros lo llevó a Él a aferrarse de tal manera al Padre para poder triunfar en todo aquello donde Adán había fracasado y de esa manera transformarse en el segundo Adán y en el gran restaurador y salvador de la humanidad caída. Sí, querido amigo, querida amiga, hace 2000 años Jesús caminó por la vía dolorosa, pero ese camino se había iniciado desde la eternidad, porque desde toda la eternidad Dios nos amó a cada uno de nosotros y decidió que el Verbo se hiciera carne para que Él pudiera derramar su vida para mostrar todo el amor del Padre por cada uno de nosotros. Cuando uno camina por las calles de Jerusalén y ve a los peregrinos llevando la cruz, muchas veces uno se pregunta si realmente comprendemos que no hace falta volver a llevar una cruz física ni a reeditar lo que Jesús ha hecho. Porque lo que pasó hace más de 2000 años no necesita volver a ser reeditado ni repetido. Sí recordado y evocado cada día, a cada momento. Cada día y cada semana debiera ser una semana de santidad para la humanidad. Al recordar y al evocar lo que Jesús hizo por cada uno de los seres de este mundo. Pero no es volviendo a repetir lo que Él ha hecho, lo que de alguna manera nos va a acercar más a Él. No es repitiendo el supuesto camino que Él hizo hasta el Monte Calvario, lo que de alguna manera va a traer para nosotros el perdón, la liberación de la culpa y la restauración. Lo que Jesús nos pide es que creamos en Él. Lo que Jesús nos pide es que le aceptemos como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Tú y yo no necesitamos volver a repetir lo que Cristo ha hecho, porque lo que Él ha hecho ya es suficiente para salvarnos. Lo que Él ha hecho a lo largo de su vida y con la entrega de su vida en la cruz es totalmente suficiente para darnos la salvación a cada uno de nosotros. No necesitamos ni repetir ni añadir absolutamente nada a la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es perfecta. El plan de Dios para salvarte a ti, para salvarme a mí, es perfecto. Si hay alguna cruz que los seres humanos tenemos que tomar, es la cruz de decidir seguir a Jesús. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa esto? Tomar la cruz de muchas veces ser incomprendido por otros. Tomar la cruz de no ser aceptados por otros. Tomar la cruz de ser cuestionados por la fe que tenemos. Tomar la cruz de seguir a Jesús aún en medio de la adversidad y las dificultades. Tomar la cruz de seguir a Jesús aún cuando todo parece estar en nuestra contra o cuando ocurren cosas para las cuales no tenemos respuesta. Es la cruz de la fe, la cruz de la confianza cada día, aún en medio de la incertidumbre. Cada día debemos tomar esa cruz y seguir a Jesús, confiando absolutamente en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso hoy permíteme simbólicamente invitarte a mirar a Jesús en el Monte Calvario. Mira a Cristo levantado entre el cielo y la tierra. Mira a Jesús suspirando por ti. Mira a Jesús amándote. Mira a Jesús derramando su vida en esa cruz, en ese madero, en ese instrumento de tortura. Y al mirarlo, recuerda que Dios te ama, que para Dios eres lo más importante de este mundo, que para Dios eres lo más valioso de este mundo. Y Dios te pide que creas en su Hijo, porque si crees, tienes hoy ya vida eterna.
Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.